Bueno, 8:38 de la mañana, ya están aquí integrantes de Legal NEA y habíamos adelantado hablar de esto que fue el juicio entre Johnny Depp y Amber Heard. Tenemos para compartir la saludo a Diana, que ya está acá con nosotros, a doctor José María González, que está desde el estudio. Pero quiero compartir con usted primero un pequeño resumen, ¿no? Que creo que de un minuto dura, donde se ven algunas de las declaraciones que hicieron ambos y después nos van a contar un poquito por qué se llegó a este resultado, por qué se dice que lo ganó Depp, cómo funcionó el tema del juicio por jurados. A ver, tenemos para un resumen del juicio y ahora hablamos con ellos. Is it unanimous? Yes. Thank you, sir. Question, the statement was false. Answer, yes. Question, the statement has a defamatory implication about Mr. Depp. Answer, yes. My head was bashing against the back of the bar and I couldn't breathe. And I remember trying to get up and I was slipping on the glass. My feet were slipping, my arms were slipping on the countertop. And I remember just trying to get up so I could breathe, so I could tell him. Isn't it true you just edited these photographs? No, I've never edited a photograph. You were penetrated up the vagina into the pubic bone, is that correct? I'm so sorry. Do that. Johnny had the bottle inside of me. The results of Ms. Heard's evaluation supported borderline personality disorder and histrionic personality disorder. But I have never in my life committed sexual battery, physical abuse. No matter what happens, I did get here and I did tell the truth. Bueno, ahí está parte de los relatos de cada uno de ellos, en el caso de ella contando agresiones sexuales y en el caso de él diciendo que él nunca agredió ni física ni sexualmente de nadie. De todas maneras, Diana, el juicio no fue un juicio penal, fue un juicio por difamación, ¿no? Por difamación, claro. ¿Qué es la difamación? ¿Es hablar mal de otro? Claro, hablar y aseverar que se cometieron delitos, por ejemplo, violencia de género, violencia sexual, lo denunció también. Y a partir de esto, el perjuicio económico que le produce a Johnny Depp, todas estas afirmaciones que hizo ella sin ningún tipo de prueba. Doctor González, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo están? Bien, bien, bien. Bueno, es muy distinto el juicio ese que vimos o que más o menos seguimos por las noticias, que la verdad atrajo mucho la atención. Yo comentaba que los niveles de audiencia que tenían, sobre todo cuando declararon los protagonistas, fueron altísimos. ¿Es muy distinto a cómo sería un proceso en la Argentina de este tipo? Bueno, es muy distinto porque esto es materia civil, ¿no es cierto? En el sentido de que se está reclamando se paguen daños derivados, como bien explicaba Diana, de un acto difamatorio, la publicación de noticias falsas, de acuerdo a la conclusión del jurado. Es muy parecido a lo que va a comenzar a suceder en el Chaco, que ya lo habíamos contado. Es el primer lugar fuera de Estados Unidos donde se va a hacer un juicio civil por jurados en la segunda parte de este año. Como juicio por jurado también dentro de los Estados Unidos un tanto diferente a lo que es el típico jurado está compuesto por 12 personas. En este caso la regulación de Virginia prevé que el jurado esté integrado por 7 personas. Y lo otro que fue muy distinto es el hecho de que se haya transmitido en vivo, digamos, prácticamente como una telenovela, ¿no? Uh-huh. Está el doctor también Carlos Maciel acá en los estudios. Bueno, ¿por qué se dice que ganó Depp el juicio si en realidad a ambos quedaron, digamos, acusados de difamación? Básicamente porque, bueno, por el monto, digamos, que económico que se debe... Ella le tiene que pagar más a él que él a ella, por eso... Sí. Pero en realidad los dos no son culpables, digamos, porque como decía el doctor González, no es una cuestión penal, pero sí los dos fueron sentenciados, digamos, como por el tema de la difamación, ¿no es cierto? En menor medida Johnny Depp, porque solo debe indemnizar con la suma de $2 millones a Amber. También fue algo respecto a que el equipo de ella no pudo probar que ella en verdad fue difamada. Ella, no sé, alegó que, por ejemplo, sufrió un perjuicio con la película de Aquaman, que le cortaron escenas y eso no se probó porque dijeron que no, que las escenas que ella tenía fue las que hicieron. Uh-huh. Que en ningún momento, por lo que pasó con las denuncias entre ellos, le redujeron
Claro. tiempos de película. Claro, pero en esto porque lo que quedó dando vueltas es si realmente, a ver, si este juicio determinó que Depp, como él sostuvo, no abusó de su ex mujer, no la golpeó, o eso no quedó determinado. Uno dice, bueno, pues si la acusaron de difamación a ella y el jurado le dio la razón, entonces quiere decir que todo lo que ella denunció era mentira. ¿Se puede leer en esos términos o no? Quedó probado que gran parte de lo que dijo fue mentira. O sea, tuvieron varios días de juicio en los que, por ejemplo, se probó de que las fotos que ella había subido con la cara marcada estaban trucadas, photoshopeadas. También, no sé, se llegó a demostrar, por ejemplo, ella decía que siempre andaba con el maquillaje para taparse los moretones. La línea de maquillaje, por la cantidad de repercusión que tuvo esto, salió y dijo, es imposible que ella tenga esa línea de maquillaje porque eso salió en 2017. Y ella, la violencia lo denunció en 2016. O sea, fueron varias las incoherencias que fue teniendo a medida del juicio y que derivó en este resultado. Doctor González, esto cambia, sobre todo en las cuestiones de género, ¿no? El hecho de que se invierta el principio de inocencia, ¿no? Porque generalmente y es incluso hasta difícil en el tratamiento de los medios, imagino que también plantea desafíos desde el lugar de abogados, desde el lugar de los tribunales. Generalmente siempre decimos, alguien es inocente hasta que la justicia demuestre lo contrario. Pero en los casos de violencia y sobre todo con el tema de las exposiciones que se hacen de estos casos en las redes y los scratches, como que se invierte y se justifica esta inversión diciendo, bueno, pero la víctima es más vulnerable y en cierta medida tiene el castigo social el victimario independientemente de lo que pasa en la justicia. Con esto, ¿va a cambiar la mirada? Yo creo que lo que pone, digamos, en evidencia en un caso emblemático es algunas situaciones que se pueden ver en lo que es la, obviamente, justa protección judicial y legal de respecto a las cuestiones de violencia de género. Lo que pone sobre el tapete, me parece, son algunos pocos casos de, a ver, ¿cómo diría? No quiero ser incorrecto en la expresión, pero de abuso de esa protección por parte de víctimas o supuestas víctimas que generan toda una actuación judicial, un proceso que realmente es muy dañino cuando no es verdadero, ¿no es cierto? Cuando no está fundado en un hecho real, cuando la denuncia es falsa, generan consecuencias muy, muy, muy dañosas, ¿verdad? Entonces, sobre la natural y normal exposición por la importancia que tiene la cuestión de género está teniendo en la actualidad, esto vino a demostrar o a poner en acceso público una hipótesis donde, bueno, por lo menos el jurado entendió, no estaba acreditado que los hechos que ella había publicado a través de un diario en Estados Unidos hubieran sucedido como tales, digamos, no hay que hubiera existido esa situación de abuso. Hay que recordar lo que marcaba Carlos, no fue un juicio penal respecto de si hubo abuso o no, o violencia doméstica, como le dicen los americanos. Fue un juicio donde se determinó si tenían que pagar daños por la publicación que hizo ella y los perjuicios que le causó a Johnny Depp y por las reacciones que tuvo él y que ella dice que le generaron también esos perjuicios, ¿no? Tuvimos un debate acá, un par de bloques anteriores respecto a, digamos, el impacto que pueden tener las redes sociales respecto a denuncias de estas características. Y decíamos que por allí el auge que tuvieron las redes sociales fue a partir de que a lo mejor la justicia, imperfecta como toda entidad humana, por allí no podía satisfacer la demanda de víctimas, o sobre todo casos que son difíciles de probar o que han ocurrido hace mucho tiempo, que ahora se están denunciando. Pero también muchas veces las redes sociales terminan condenando a personas inocentes. Digamos, estamos en un fino límite respecto a la utilización de este medio, una forma de impartir justicia, y Cristina hizo paralelo, digamos, con lo que eran los vecinos justicieros y demás. Una de las soluciones es, para poder llegar a una justicia un poco más, digamos, valedera, en el sentido de que no haya injusticia, aunque, perdón la redundancia del término, es el tema de que estas situaciones se solucionen en un juicio por jurado. Bueno, las situaciones de los juicios por jurado son juicios particulares y excepcionales, digamos. No todos los juicios van a parar a un
a un juicio por jurado. Convengamos que Corrientes todavía no tiene. Exacto, partiendo de esa base, digamos. Ajá. Pero es muy interesante tu planteo porque hay cuestiones y existió como, digámoslo, como una tendencia de realizar scratches por las redes sociales por supuesto, sin un juicio previo ni ninguna instancia que compruebe, digamos, la culpabilidad de alguna de las personas escrachadas, digamos. Y eso generó también cancelaciones en determinados artistas, por ejemplo, y en determinados espacios culturales. Estoy hablando de Corrientes. No obstante, como decía el doctor González, y como todos sabemos, digamos, las violencias de género existen, y lenta o con todos los efectos que pueda tener la justicia, es el canal correcto para canalizar este tipo de situaciones. Si no, volveríamos a la edad media, digamos, donde existía la ley del talión, digamos, ojo por ojo, diente por diente, y cada uno hace justicia por mano propia, digamos. Claro, pero la justicia que tenemos, Diana, hoy, así como está planteada en los casos específicos, a ver, esto se da en el marco del movimiento del Me Too, que tuvo, digamos, la posibilidad de que muchas personas famosas digan que han sufrido, sobre todo primero empezó con Hollywood y con actrices diciendo: a mí, en el marco sobre todo de grabaciones de películas, sufrí estos abusos. Empezaban también con una cuestión más de abuso sexual, de acoso, y después derivó, bueno, en una cantidad de mujeres que decidieron hablar contando lo que les había pasado. En la mayoría de los casos eran hechos que sucedieron hace muchísimo tiempo, y siempre se dice: la víctima habla cuando puede. Y lo hace como puede, porque hay que entender que fue una cuestión que fue muy silenciada. Quizás acá algunos años no sea tan difícil y uno inmediatamente puede sufrir una situación de ese tipo, puede hacer la denuncia en la justicia, en la fiscalía, en la policía, como sea. Pero hoy todavía los casos que se conocen tienen que ver en muchas situaciones con hechos que pasaron. La justicia, es verdad que dice cuando pasó hace tanto tiempo no va a tener pruebas y ese crimen va a quedar impune y nunca se va a saber qué pasó. O sea, yo creo que en parte sí, porque bueno, es difícil tener las pruebas, pero por ejemplo, en este caso que de Johnny Depp y Amber, ellos tuvieron la posibilidad, hubieron testigos, hubieron personas que pudieron decir, bueno, sí, yo a él no lo vi como una persona violenta, inclusive en el momento del juicio pasó algo de litigación básicamente, que ella nombra a una ex de Johnny Depp. A Kate Moss, creo, ¿no? A Kate Sí. Moss. Diciendo, bueno, yo en ese momento lo único que me acordaba era de ella, y ahí fueron que todos los abogados festejaron porque ahí les sirvió a ellos para poder llamarla a declarar. Y ahí ella misma dijo: Johnny Depp conmigo nunca fue violento, y en cierta medida desmintió lo que Amber estaba diciendo. Uh-huh. Y cualquier juicio, doctor González, se hace con este nivel de detalle acá en Argentina, digo, ¿no? Como estaba contando Diana, en un momento los abogados festejaron porque permitió, gracias a esta declaración de Amber, introducir un testimonio que para ellos era fundamental, que es el de la ex, donde dijo: conmigo nunca fue violento. ¿Siempre se trabaja, o acá se puede trabajar con ese nivel de detalle, con esa cuestión de esperar los abogados cuál es la estrategia mejor, si comete un error la contraparte, casi como un tablero de ajedrez, o no es tan así? Sí, yo creo que cualquier juicio planteado seriamente y responsablemente implica estos análisis que en general son previos. Nosotros estamos más acostumbrados a los procesos escritos todavía, entonces el análisis del caso es el primer punto que uno realiza, y en esa evaluación analiza pros, contras, quiénes van a ser los testigos, qué voy a poder probar, qué no voy a poder probar. En la Argentina, incluso pasando los procesos orales, por ahí la dinámica de los juicios es diferente porque es todo más pautado, no es como se puede ver en las películas americanas, se pudo ver como en este caso, la aparición del testigo sorpresa a última hora, que es el que permite resolver el caso y demás. En la Argentina todo está más pautado, el ofrecimiento de las pruebas, la identificación de los testigos y demás. Entonces no es correcto trazar un paralelismo, aunque sí este juicio fue bastante ilustrativo de lo que es la dinámica de los juicios por jurados que se vienen imponiendo en todas las provincias de Argentina en materia penal, digamos, ¿no? Y lo otro que creo que fue muy, muy valioso fue porque permitió evidenciar también la tarea real de los abogados en un tribunal, ¿no? Y eso que se pudo ver realmente demuestra lo que es nuestra
nuestra actividad todos los días, digamos, ver a una abogada quebrada, como en algún momento pasó con la abogada de Amber frente a las objeciones que planteaba la abogada de Edith, por ejemplo, el no poder resolver algunas situaciones por cómo se plantearon las cosas o porque no salieron como se esperaba. Creo que humanizó bastante el trabajo que nosotros hacemos y evidenció el trabajo que nosotros hacemos en contextos parecidos o no tan parecidos. Se pudo ver eso, ¿no? Los casos de Artés o ahora el de jugador de Boca, Villa. ¿podrían compararse o podrían encontrar en esto algún antecedente? Yo creo que globalmente este juicio genera ya un antecedente en el sentido de que cualquier tipo de juicio, más allá del antecedente concreto, digamos, y del sistema que tiene Estados Unidos respecto a la fuerza que tiene vinculante, que tiene un juicio ya en instancia final, digamos, pero creo que a nivel global va a generar un antecedente y de hecho hay que tener mucho cuidado porque va a generar también una ola de una contracorriente feminista, si podría decirse, digamos, teniendo en cuenta de que quedó evidenciado de que en este caso concreto y puntual Amber mintió y utilizó, digamos, toda la corriente de género a su favor. Por lo tanto, yo creo, estoy seguro de que va a generar, digamos, como un antes y un después respecto a determinado juicio. Qué difícil, Diana, es que esto no se genere, o sea, que todo quede en el justo equilibrio, que, o sea, que no se retroceda en lo que se avanzó en algún punto, porque yo también creo que, como Carlos decía, va a haber una... Es más, ayer uno leía los comentarios, sobre todo en redes, vieron, esto demuestra que no toda mujer por ser mujer es buena y no todo hombre por ser hombre es malo, y bueno, y se empezó a como a maximizar y a dar casi como decir, bueno, un paso atrás en tratar de decir que, a ver, que haya casos que como estos hay víctimas que mienten no quiere decir que toda víctima mienta y no quiere decir que toda mujer cuando plantea una situación de abuso es porque está utilizando eso en contra por otra diferencia personal. Qué difícil va a ser que esto quede en un equilibrio para que, digamos, los responsables sean responsables y encuentren y para que las víctimas sigan encontrando el amparo, pero que ningún inocente también quede, digamos, con un perjuicio tan grande. Hay casos acá, y lo hemos contado, hubo casos, recuerdo incluso, de situaciones de personas que han sido denunciadas por casos de abuso que han tenido mucha trascendencia, después se determinó que no, o sea, incluso hasta por denuncias de menores contra personas que gente perdió trabajos, un montón, después quedó en que no, y nunca se repara lo de esa persona. Pero eso no puede opacar que existen casos de abusos y que existen víctimas silenciadas, ¿no? Claro, pero también tendríamos que verlo desde el otro lado. Sí. O sea, bueno, miremos, si vos vas a hacer una denuncia, tenés que tener las pruebas, tenés que saber, tenés que haber sufrido ese hecho. Sí. O sea, no ir denunciando a la gente porque por despecho, por así decirlo. Doctora, pero a ver, tratando de entender las partes, es muy difícil que una persona se exhiba públicamente contando abusos si no tiene los elementos. O sea, ¿a quién le va a gustar salir a decir, sí, a mí me violaron? Y bueno, pero este caso te demostró no solo que Pero demostró, por eso, sino entonces, que... ¿cómo no va a creer uno que una persona viene y describe un hecho que fue real? También hay que concientizar a la gente. Si nosotros hacemos una afirmación, después si esa afirmación no es cierta, bueno, tenemos que ver las consecuencias. Claro. Porque la otra persona sufre un daño si no lo hizo. O sea, tenemos que ver las dos cosas, la posición de la víctima siendo víctima y la posición de una persona haciendo una afirmación En que este no es real. caso puntual, ¿influye la fama del imputado? Yo creo que al sentido, por ahí Carlos me va a ayudar un poco más, al sentido de económico sí sirve. No, pero por ejemplo, no influye en el sentido de que, sí, el jurado, ya es Johnny Depp, lo estamos jugando a Johnny Depp. Claro, que no hayan sido totalmente que no hayan sido objetivos, influenciados por la fama porque del... en la previa las apuestas estaban a favor de Depp. Sí, Pero yo creo de que hecho, se habrá elegido el jurado, porque el jurado se elige, por ahí no sé, por ejemplo, adolescentes que sabemos que tienen un fanatismo por Johnny Depp, sino personas que sean bastante imparciales en ese sentido. Yo creo que... Existió en este juicio, casi al final del juicio, un comunicado que hizo la defensa de Amber Depp hacia el jurado y que se lo tomó con pinzas, digamos, en el sentido de que dejando traslucir de que tengan cuidado con el fallo que van a dictar porque esto puede
ir en contra de todo el trabajo que hacen las mujeres respecto a las cuestiones de género, digamos. Pero respondiendo a la pregunta, sí, que Johnny Depp sea famoso y que Amber Depp también, tiene, digamos, otra repercusión. Bueno, de hecho, estamos hablando del tema y a nivel global se está hablando del tema. Pero no es menor de que Johnny Depp haya pedido y planteado de que se televise y de que sea público el juicio, digamos, porque evidentemente estaba convencido de su inocencia, de claro. que lo iba a ganar. Porque él planteaba de que si esto no se hacía de esta manera y si él no denunciaba, nadie le iba a creer y por lo tanto, bueno, de hecho se le cancelaron varios ¿Quién le va a creer a alguien ante las denuncias? O sea, escuchamos parte, si bien lo decía en inglés, pero son parte de una denuncia aberrante la que hizo la... Doctor González. Sí, Sí. quería agregar, digamos, este viene a marcar como un segundo hito dentro de lo que son los juicios por jurados famosos. El primero, por ahí fue un poco más lejano a nuestra realidad, fue el de O.J. Simpson, un futbolista americano acusado del homicidio de su esposa, que recordarán que tenía el componente, así como este tiene hoy el componente de género, en ese momento tenía el componente racial. Ese juicio permitió reconfigurar la manera de ver y de trabajar los juicios por jurado, y creo que en este sentido este va a ser igual, solo que va a traer consigo otra discusión, que es la discusión actual, que es la que tiene que ver con la cuestión de género, ¿no? Gracias a los tres por venir. Gracias. Muchas Buen fin gracias, de semana ya. Bueno, ellos están en Legal NEA, allí los encuentran. Transmite LT7, Radio